vamos a sentar en ese famoso sofá para ir mucho más allá de las risas y la comida para llevar. Vamos a destapar los secretos, las polémicas y el increíble legado de The Big Bang Theory, una comedia que, sin que nos diéramos cuenta, cambió la historia de la televisión. A ver. Piénsalo bien, porque estoy casi seguro de que la respuesta es no. Detrás de esos 279 episodios hay historias de plagios surrealistas, romances que se mantuvieron ocultos durante años y una lucha por un sueldo justo que te va a sorprender. ¿Listos para el verdadero Big Bang de secretos? Pues vamos allá. La premisa, la verdad, no podía ser más simple. 4 científicos brillantísimos, pero socialmente, digamos que peculiares. Y de repente, ¡zas!, llega Penny, la nueva vecina, una aspirante actriz que pone su universo patas arriba. Y esa fórmula tan sencilla funcionó. Vaya que sí funcionó. 12 temporadas, 12 años de nuestras vidas. Pero vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una comedia de nicho sobre física cuántica y cómics se convirtiera en este monstruo global que todos conocemos? Porque no solo arrasó en audiencias, es que cambió las reglas del juego en la cultura popular. Las cifras hablan por sí solas. Más de 200 nominaciones a premios. Es una auténtica barbaridad. Y de esas, se llevaron a casa 67. Un éxito rotundo, no hay duda. Pero, como casi siempre, la historia más jugosa, la más interesante, es la que pasaba cuando las cámaras dejaban de grabar. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Agárrense, porque vamos a entrar en un terreno donde la realidad del plató era, y esto es literal, tan compleja y fascinante como las teorías que Sheldon escribía en sus pizarras. ¿Se imaginan ustedes llegar a casa y poner en la tele Lenny, Penny and Kenny? Suena chiste, pues ese iba a ser el título. Y no solo eso, el personaje de Penny se iba a llamar Katie y, ojo, iba a ser mucho más borde y cínica. Por suerte, alguien tuvo la brillante idea de cambiarlo todo. Dejaron atrás la comedia típica para celebrar de frente la inteligencia. Y mientras la tensión romántica entre Leonard y Penny nos tenía a todos enganchados en la pantalla, resulta que en la vida real, Johnny Galecki y Kaylee Cuoco estaban viviendo su propia historia de amor totalmente en secreto. Estuvieron juntos 2 años enteros y nadie del público se enteró. Incluso siguieron trabajando juntos como si nada después de romper. Eso sí que es profesionalidad. Y si lo del romance les parece fuerte, esperen a oír esta historia porque es de película. En Bielorrusia, de la nada, aparece una serie llamada The Theorist. Era un plagio, pero no un plagio cualquiera, un calco escena por escena. Lo más surrealista es que sus propios actores no tenían ni idea de que estaban copiando una de las series más famosas del planeta. Cuando se enteraron de la verdad, dimitieron todos en bloque. De locos. Ok, cambiamos de tercio. Vamos a hablar de un tema que fue clave en la historia de la serie y que muy poca gente conoce en detalle, la batalla por los sueldos. Y esto, créanme, no iba solo de dinero, iba de justicia y de compañerismo. Miren, es que desde el primer día ya había una jerarquía muy clara. Los 3 protas principales, o sea, Jim, Johnny y Kayleigh, empezaron cobrando $60,000 por capítulo. Mientras tanto, Simon y Kunal se quedaban en $45,000. Una diferencia que con el paso de los años no hizo más que aumentar. Y claro, la serie fue un éxito tan brutal que llegaron a la cifra mítica $1 millón por episodio. Se unieron a ese club exclusivo en el que solo estaba Friends. Pero ojo, porque detrás de ese número tan espectacular se escondía una desigualdad que estaba a punto de explotar. Y aquí es donde este elenco hizo algo que es historia de Hollywood. Mayim Bialik y Melissa Rauch, que se habían unido más tarde, cobraban una pequeña fracción de lo que ganaban los demás, unos $200,000. Así que para las 2 últimas temporadas, los 5 originales hicieron algo increíble. Se bajaron el sueldo $100,000 cada uno para que el sueldo de sus compañeras pudiera subir hasta los $425,000. Un gesto de solidaridad que sencillamente no se ve en la industria. Pero claro, no todo fue un camino de rosas ni un ejemplo de armonía. Siendo tan masiva, la serie también se encontró de frente con críticas muy duras y generó debates que, a día de hoy, siguen abiertos. El personaje de Penny siempre estuvo en el centro de la polémica. Por un lado, muchas voces feministas la veían como un estereotipo sexista, la vecina guapa y un poco tonta. Pero por otro lado estaban los defensores, que decían, un momento, ¿y qué pasa con Bernadette y Amy? 2 científicas brillantes, independientes y con muchísimo poder. El debate estaba servido. La comunidad científica también tenía su opinión. Muchos sentían que la serie, aunque les hacía gracia, reforzaba el estereotipo del científico como un ser antisocial y raro. Y esta cita de un físico real, Joel Jones, es genial.
Él dice que la realidad es mucho más diversa y fascinante. O sea, una experta en física de partículas que además es paracaidista. Mientras unos debatían, los fans hacían lo que mejor saben hacer, crear teorías alucinantes. Hay una muy popular que intenta explicar los traumas de Leonard. Sugiere que su madre, que era una psiquiatra muy fría, en realidad lo usó como un experimento para probar las teorías de Freud. Una locura, sí, pero te hace pensar, ¿eh? Y justo cuando crees que ya no hay más giros posibles, ¡boom! La historia se pone académica. Porque la serie trascendió la pantalla y se convirtió literalmente en un objeto de estudio universitario. No, no es una broma. Lo que están viendo es real. Es la portada de una tesis doctoral de la Universidad de Valladolid en España. El título se las trae. Analiza la traducción de los términos científicos en la serie. O sea, la comedia se metió en la universidad por la puerta grande. Y gracias a esta tesis, descubrimos cosas súper curiosas. Por ejemplo, que aunque la física era la reina, con un 25% de los términos, había una variedad increíble. Casi la misma cantidad de referencias a tecnología, a medicina. El humor científico era mucho más rico y variado de lo que pensábamos. Y esta es otra joya de la tesis. ¿Cómo se adaptó toda esa jerga al español? Pues fíjense, el 78% de las veces con una traducción literal. ¿Y saben qué demuestra eso? Que la ciencia, en el fondo, tiene un lenguaje universal, gracias a esas raíces comunes que vienen del griego y del latín. El chiste funcionaba en casi todo el mundo. Muy bien, llegamos al final. Después de este repaso, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado de esta serie? Y les adelanto que va mucho, mucho más allá de un simple Bazinga. Su impacto fue gigantesco. Hizo que ser un nerd de repente fuera cool. Logró que la ciencia pareciera divertida y accesible para millones de personas. Y lo más importante, creó un refugio para cualquiera que alguna vez se haya sentido un poco fuera de lugar. Su influencia llegó a tal punto que unos biólogos brasileños le pusieron Euglossa bazinga a una nueva especie de abeja. Eso es dejar huella. Pero quizá el legado más profundo está en esto que dijo el propio Jim Parsons, en la evolución de sus personajes, en cómo Sheldon, con todas sus limitaciones, era capaz de crecer, de mejorar, de superarse. Porque de eso iba la serie, en el fondo, de la amistad, de la aceptación, de encontrar tu sitio en el universo. Entonces, la pregunta final es, ¿cuál fue ese ingrediente secreto? ¿Fue la química perfecta entre los actores? ¿Fue que validó la inteligencia en un mundo que no siempre lo hace? ¿Fue el ejemplo de solidaridad de su reparto? ¿O simplemente fue que llegó en el momento justo? Quizá, como en la propia ciencia, la respuesta no es una sola cosa, sino la colisión improbable y maravillosa de todas ellas. Gracias por habernos acompañado hoy en The Explainer.